Y pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, Juan, Jorge, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la pantalla? Buenas tardes, doctora. Sí, señora. Claro. Entonces, vamos a continuar con el tema de la función derivada. Entonces, la función derivada, pues, que se representa de esta manera, f' de x, de una función f, es la función que asocia a cada número de la variable independiente x que pertenece al dominio y f que es su derivada. Entonces, el dominio de f' de x va a ser x que pertenece al dominio de f, o sea, comparten el mismo dominio de la función original y donde, siempre y cuando donde f' de x, o sea, la derivada existe. Entonces, tenemos acá la función, está en el, en el plano de XY, ¿sí? Entonces vamos a tener esta curva y la función, pues la original va a ser esta función f de a y va a tener como dominio, estamos hablando de un punto. Entonces, en el punto, cuando x vale a, pues la recta tangente que pase por ese punto va a ser parte de ese rango, de esa función derivada. Ahorita vamos a verlo más con ojera, nos permite entender esta parte. Entonces se va a formar otra función con todas las rectas tangentes, van a formar la función derivada de esta función original. Entonces, bueno, dice geométricamente es posible hallar la gráfica de la función a partir de la gráfica de la función derivada, a partir de la gráfica de teniendo en cuenta que X es el dominio y efectivamente será la derivada. Es un punto de la gráfica de la derivada tal que f' de x es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto. ¿Sí? Vamos a, por Sojera nos permite interpretar mejor esto. Dice, si una función es derivable en un punto, significa que la función es continua en ese punto. En cambio, si una función es continua en un punto, no quiere decir que la función sea derivable en ese punto. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Bueno, como les mencionaba, son rectas tangentes las que van a formar la función derivada de esa función original. Acá tenemos a ver mejor para poder entender esto, no los quiero confundir. Entonces, acá, aquí se ve mejor. Tenemos la función, esta es la original, la que está en verde, ¿sí? Esta es la función fx, que es una función cúbica, como vemos acá, x a la 3, tiene de grado 3. Esta es la función cúbica. Bueno, entonces vamos a hallar, por ejemplo, en el punto A, como está acá. En el punto A, vamos a trazar la recta tangente a ese punto A, de la función. El punto A se parte de la función f, la verde. Vamos a trazar la recta tangente y la pendiente de esa recta tangente va a ser parte de va a ser, digamos, es la función, es el rango del valor de y, ¿sí? De la función derivada, o va a ser parte de ese rango de la función derivada en ese mismo punto. Entonces, se toma la pendiente en ese punto de la recta tangente y la vemos acá que es a igual a 8.49. Entonces, este valor va a ser parte de esa función derivada de la función f. Entonces verificamos eso. Entonces acá vemos una serie de puntos
que están formando, estas están formando la función derivada f' de x, ¿sí? Que se vuelve como, si esta es una función cúbica, vemos que la función derivada, ¿qué forma tiene? ¿Qué me puede decir qué forma tiene esa función? Cuadrada, ¿cierto? O como llamamos la función, es una parábola, se vuelve una función cuadrada. Entonces, y esa función cuadrada se va formando con las pendientes de las rectas tangentes en los puntos que estemos determinando. Entonces, por ejemplo, aquí el punto A está en el eje X es menos 0.92, o sea, es antecito de menos 1. Entonces, en la función derivada sería, en Y valdría 8.49. Entonces, si nosotros nos acercamos, vemos acá que donde está B equivale a ese valor dependiente y en esa misma coordenada en X, que es menos 0.92. ¿Sí? Entonces, en menos 0.92, el valor, el rango, por decirlo así, el valor en Y de la función derivada va a ser 8.49. Y así se va formando, a través de las pendientes, se va formando esa nueva función derivada, que es la que está en X. Así se va formando. Entonces, acá me dice el ejercicio, que es una comprobación que ustedes también tienen que hacer con GeoGebra en su trabajo. Dice el enunciado, dice comprobar en GeoGebra que graficando las pendientes de las rectas tangentes en dos puntos de la función original, pues nos dan una función. Yo tomo dos puntos, en este caso pues se tomó el punto A, ¿sí? El punto A en la función, pero yo puedo tomar aleatoriamente otro punto, digamos, en uno, aquí, en uno, y encontrar la pendiente de la recta tangente y tiene que coincidir con el de la derivada. Entonces, en uno, digamos, en uno vale, por acá vale como 10, como 11 punto, casi 11.8, cuando debe valer la pendiente de la recta que pase por 1, ¿sí? La recta tangente que sea, la recta que sea tangente a la función verde, a la función f en 1, tiene que coincidir también. Entonces, esos son comprobaciones que se tienen que hacer para validar pues esa información, ¿no? Que lo que estamos comprobando es que las pendientes van a formar esa nueva función, que es la función derivada en esos puntos escogidos. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Primero, pues tenemos que dibujar la función original, la que nos da el enunciado. Debemos escoger un punto, cualquiera de la, eh, de la función f, con la instrucción tangente que trae GeoGebra, tangente, podemos obtener esa recta. ¿En qué punto? Acá hemos definido en qué parte. Entonces, dijimos que en el punto A. Y aquí, de cuál función está ese punto A, entonces la función es. Y aquí obtenemos la recta. Pero nosotros estamos comprobando que la pendiente de esa recta va a formar esa derivada. Esa función, esa hace parte de la función derivada. Entonces la pendiente de la recta es 8.49, la obtenemos con la inscripción pendiente, 8.49. Y vamos a obtener, o vamos a dibujar ese punto P, que sería la misma coordenada en X de A y la pendiente. Y este punto debe estar dentro de la nueva curva, que es la curva de la derivada. Debe coincidir ese punto o ser parte de esa función derivada que estamos trazando. Entonces, eso lo podemos hacer con GeoGebra. Aquí hay un ejemplo, ya voy a mostrarles
a través de la función clásica, álgebra clásica. ¿Cómo se puede comprobar eso? Entonces, vamos a mirar, está cargando. Puede ser otra función sencilla. F de X igual a una parecida a X a la 3 X para algo así. ¿Sí? Y lo que desde entonces tenemos la función. Yo voy a tomar un punto de esa función fx que lo puedo trazar con con punto en el objeto, por decir en entonces coloqué en mi función, escogí el punto A. Y voy a probar que la pendiente de la recta que pasa tangente a ese punto hace parte de la función derivada en ese mismo coordenada en X. Entonces, la otra sería hallar la tangente y le pide, podemos escoger la función tangente, punto. ¿Qué punto sería? Estamos evaluando a en qué función, en F, la tangente. Entonces, vea cómo él traza esta tangente en ese punto. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Que la pendiente de esa Tutora, recta. disculpe, ¿puede hacer otra vez, ¿Sí? hacer ese paso que no lo entendí bien cuando es lo de la función tangente? ¿Cómo lo La dije? del tangente. Voy a borrarla y la voy a volver a hacer. Sí, señora, gracias. Entonces, cuando se coloca tangente, le va a aparecer la instrucción. Es una instrucción que trae GeoGebra para poder trazar la recta tangente en un punto de la función. Escogemos cuál, la segunda. Dice punto y función. Entonces, ¿cuál va a ser el punto donde yo quiero trazar esa recta? En el punto A, que fue el que yo seleccioné. Vamos a punto A. Y la función va a ser la que yo tengo acá, la verde, que es la función original que estoy evaluando. Y le doy enter. Entonces, él me va a trazar la recta tangente a la curva en ese punto A, automáticamente. Yo que tengo que comprobar que la pendiente de esa recta, vamos a llamarla B igual a pendiente, yo coloco las tres primeras y me aparece la instrucción pendiente. Entonces colocamos pendiente, ¿cómo sale la opción? Bueno, pendiente sería de la recta, ¿sí? Así, la pendiente Y, entonces me da, no, es pendiente G, perdón, se me equivoqué. Entonces yo la llamé a la tangente G, entonces tengo que colocar G, porque así la llamé. Bueno, yo coloqué fue Y, pero, o sea, esta es la forma general de la ecuación de la recta, él la coloca así. Pero esa recta yo la llamé G, por eso voy a colocar pendiente de G. Y me da 3. ¿Sí? ¿Qué es esto? La pendiente nos acompaña a la X, eso ya lo tenemos claro, ¿no? De la recta es el coeficiente que está acompañando a X. En esta forma, esta es la forma canónica de la recta, o la ecuación de la recta también. Bueno, entonces ya tengo la pendiente, ahora tengo que comprobar que ese punto, que vamos a llamarlo B, que se va a formar por el mismo coordenada en X de A, coordenada
X de A y con la pendiente B, ¿sí? Entonces, acá X de A es la misma coordenada del punto A que yo tracé en la función original, o sea, es 1. Y el otro punto, la otra coordenada en Y es la pendiente que yo la llamé B, 3. Ese punto B, que ya me lo dibujó, mira dónde está. Ese punto B que hace parte o forma parte de pues una coordenada de la función derivada de la original. O sea, tiene que pasar por ahí la función derivada. Entonces, ¿yo cómo lo puedo comprobar? Entonces, ¿cómo es la derivada de la? Yo puedo obtener la derivada de la función escribiendo derivada y coloco cuál función, la derivada de f. Listo. Entonces, yo le doy derivada de f y vea cómo me trata. Acá me dan el resultado de la primera derivada de f y también ya puedo comprobar que este punto B si está sobre o sea, hace parte de la curva que me representa la derivada. ¿Sí? ¿Se fija? Entonces ahí yo ya comprobé esa teoría que dice que la recta tangente que pasa por A, la pendiente es un punto de la función derivada de la original. ¿Es claro esa comprobación? Tutora, ahí ¿Alguna duda? donde es B mayúscula es X de A, A lo tomo como el punto inicial que tomé. Sí, es Y la el otro coordenada punto es en X, la pendiente. Esos son los es dos la puntos que debo pendiente. tomar. Lo que me dé Sí, en el resultado de la pendiente. sí. Ah, ok. Esa es la coordenada, eso es lo que estamos comprobando, que la coordenada es un punto que hace parte de la función derivada en la misma coordenada en X, ¿sí? Que es un Sí, que señora. plantea. Gracias. Esa sería pues como la opción. Hay una parte donde hay que hacer esa comprobación, que se hace de esa manera. Este es otro ejemplo. Yo lo hice con otra ecuación, pero eso es lo que estamos pues como reconociendo, ¿sí? Tutora, eso es más o menos el punto 2. No, que es el punto, sí, que no tengo acá presente la guía, no sé si la tienen por ahí, si alguien la tiene por ahí, donde hablan de una comprobación en GeoGebra. Pues en todos yo los compruebo. Ah, Creo que bueno, todos los compruebo. Sí. lo pueden hacer así, o sea, hay una parte donde especifican que sea de esa forma, de tomando un punto de la función, cuando le digan que compruebe tomando un punto, hallando la recta tangente a un punto de la Es en el 1, función. tutora, en el punto 1. Ah, bueno, se comprueba de esa manera. Listo. Les tiene que dar igual. Pues como les estoy explicando, sería la comprobación. Hasta ahí preguntas o pues claro. Si se ve mejor. Traten de verla como la manera, cuadrar los ejes para que les queden mejor visible. Entonces, este es F, este es F', mira, acá está el símbolo, este es prima, este es F, y este es el punto que yo escogí. Podemos trazar otro, podemos trazar, digamos, por acá. C, C pasa lo mismo, el punto C, este sería menos 4.5, hacerlo como más. Puede ser menos 3, ay, menos 3, pero va a quedar igual. No, va a quedar igual. Menos 3, entonces puedo hacer lo mismo. No sé si le dicen que evalúe en un punto o en dos. En 1.
En 1. Ah, bueno. En 1. En mi caso es Ah, X2. pues, a ver, entonces en donde, si eso es lo mismo, entonces se traza acá y tiene que coincidir que el punto me tiene que dar como por acá. Este C, vamos a hacerlo, vamos a llamarlo L, igual a la gente de qué punto de qué función, la misma función F. Entonces mire cómo traza la recta tangente. Y la pendiente es menos 3,01. Hago la pendiente, que la voy a llamar de L. Y llama 3,01. Y luego le hay otro punto que lo vaya a D. Entonces D tendría que estar en X de A. Ah, no, pero es X de C. Y la otra coordenada sería D. Y vea, efectivamente D está sobre está sobre la curva, que es la función derivada. La curva que representa la función derivada. Entonces ya comprobé en 2 puntos y sí, se da igual, queda sobre la curva, hace parte de la curva. Bueno, entonces continuamos, está ahí bien, ¿sí? Sí, ¿O señor. alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con, es una pregunta para un ejercicio, con el álgebra de las derivadas. Entonces, pues tenemos varias reglas para la derivación, así como hay reglas de la suma, reglas de la potenciación, bueno, hay reglas para todo, para la derivada también hay reglas o propiedades. Entonces, ¿qué encontramos acá? Entonces, primero vamos a ver la derivada de una función constante. Pues cuando tenemos una función y me habla y es igual a una constante, a un número, ¿sí? Que no cambia, se representa con una recta horizontal. Y la función derivada para una función constante va a ser 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la pendiente de una recta horizontal es 0. Como ya vimos, ya comprobamos que estamos hallando pendientes, pues siempre va a dar 0. Entonces la función derivada es 0. Un ejemplo, si yo tengo y igual a 3 séptimos, ¿cómo va a ser su derivada? Es E, este es otro, Fm es luego la derivada de F con respecto a M va a ser C. ¿Listo? Pues aquí, esa es la primera. Ahora vamos a ver la derivada de una función idéntica. O sea, tenemos Fx igual a X, la variable independiente. Como es una recta, su gráfica es una recta dependiente 1. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Va a ser 1, pendiente una recta con una inclinación de 45 grados es 1. O sea, siempre va a ser en cualquier punto, la recta tangente va a tener la misma pendiente, que va a ser 1. Por eso, pues, es una constante. Todo eso lo pueden comprobar con GeoGebra y van a obtener estos resultados. Un ejemplo, si yo tengo S de T igual a T, va a ser ST igual a T, entonces la derivada va a ser 1. La constante. Siempre va a ser 1. Va a ser la constante 1. Cuando está de esta forma, ¿no? Esto se cumple cuando está de esta forma. Ahora, la derivada de una potencia. Tenemos una potencia, o sea, la variable x elevada a un número real, que pertenece a los números reales. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de x a la n de una potencia? Va a ser igual. El exponente pasa a multiplicar y
el nuevo exponente de la potencia se le quita la unidad, se quita 1. Entonces va a quedar el exponente por x a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Y igual a x a la 4. Entonces, como es la derivada, el 4, que es el exponente, pasa a multiplicar y la x queda elevada a n menos 1, o sea, 4 menos 1, 3. Y esta ya es la derivada. Y es 1 sobre x a la 3. Aquí, para que se nos facilite, vamos a aplicar la propiedad de la potenciación, que es, si recuerdan que cuando está aquí en la parte de abajo, ¿sí? Cuando decíamos que y igual, por ejemplo, es 1 sobre x a la n, cuando pasa, le queda x a la menos n, cambia el signo. Acá está positivo, entonces por potenciación, propiedad de la potenciación, el exponente al pasar arriba va a quedar con el signo contrario, con menos n. Y si se hace lo contrario, pues cambia positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá? El 3 pasa cuando se escribe de esta manera, queda negativo. Y ya estando así, es más fácil para aplicar esta propiedad, esta función, aplicar la derivada. Entonces, quedaría menos 3, pasa a multiplicar y menos 3 se le resta 1. Entonces, si se le resta 1, como viene acá en la forma, va a quedar menos 3 menos 1, va a quedar menos 4. Ya cuando haga eso, puedo volverlo a reescribir y me va a quedar menos 3. Y para que no me quede negativo, lo paso otra vez y queda x a la 4. ¿Es claro el procedimiento? Sí, tutora, tengo una pregunta, porque dice, el ejercicio dice logaritmo natural de x a la 2, exponente menos 3x. O sea, primero se resuelve el x a la 2, el 2x a la menos 3x, y después se resuelve lo del logaritmo natural. O sea, cuando tenemos de la forma logaritmo natural de 3x a la 2x, algo así, ¿sí? 2x a la menos 3x. Bueno, digamos que Bueno, es un sí. ejemplo parecido. Ok. Es que ¿se acuerdan las propiedades del logaritmo? Que nos decía las propiedades del logaritmo. Y arriba dice, menos 1, por ejemplo, dice mi ejercicio, arriba en el exponente resta menos 1. No. No, mentiras, no. Listo. Recuerda que las propiedades del logaritmo que decía, eso lo vimos creo que fue en la segunda unidad, que decía las propiedades de los logaritmos, cuando teníamos esta forma. ¿Qué pasa? ¿Yo qué podía hacer con este exponente? No, ya no me acuerdo, qué pena. Lo podía pasar era lo Multiplicar. mismo, podía pasar a multiplicar. Entonces ya me quedaría de esta forma. Esa es una propiedad de los logaritmos. Entonces, primero, como esto no podría, pues, no se me parece no hemos terminado de ver las reglas, ¿no? Pero si no encontramos una regla, pues como fácil para aplicar, entonces tratamos de acomodar, así como yo hice acá que me aparecía este x a la 3, pero vea que aquí en esta propiedad, en esta regla derivada de una potencia, no tenía como la forma, ¿sí? No estaba así como acá que dice x a la 4, sino tenía la potencia en el denominador. Le apliqué una propiedad de
potenciación, que es esto, lo puedo volver, o sea, puedo pasarlo arriba así, al numerador, con tan solo cambiarle el signo al exponente, ¿cierto? Entonces yo puedo, este logaritmo que lo tengo de esta forma, que está elevado a la 2x, otra función, yo podría aplicar la propiedad de los logaritmos, que es el exponente lo puedo pasar a multiplicar. Y ya me va a quedar de esta forma. Y esto es más, pues ahorita vamos a mirar que tengo esta función que me está multiplicando otra función. Ya puedo aplicar la derivada de, no la hemos visto todavía. Pues no está en este cuadro, pero sería la derivada de un producto, ¿cierto? De un producto, sí, multiplicación. Ahí sería la derivada de un producto. Porque ya no tengo esta función como exponente, sino paso por la propiedad del logaritmo, paso a multiplicar. Entonces me va a quedar ahora una multiplicación de dos funciones. Y ya podría aplicar la regla. Entonces ahorita lo miramos. Pero estábamos aquí. Hasta ahora estaba en derivada de una potencia. Entonces ya se fijaron que puedo hacer esto y puedo aplicar la función derivada de una potencia. Y me queda de esta forma. Y luego retornar, volver a colocar la variable en el denominador para que me quede pues de esta manera y no me quede negativo. O sea, lo puedo dejar así o lo puedo dejar así. Las dos son válidas. Son equivalentes. Acá hay unos casos especiales, por ejemplo, si yo cuando tengo raíz cuadrada de x, yo puedo esto expresarlo por propiedades de la potenciación como si fuera x, raíz de x es igual a decir x a la 1/2, ¿sí? Eso es una propiedad. Se puede expresar esta raíz de x como si fuera igual a x elevado a la 1/2. Por eso yo puedo, como ya lo tengo de esta forma, todo es para poder aplicar la derivada de una potencia. Entonces, como está elevada a la potencia a 1/2, pues ya aplico la regla, que es bajo el exponente, que es 1/2, a multiplicar por x, y el exponente le resto 1, o sea, me va a quedar, como a la n le tengo que restar 1, sería 1/2 menos 1, ¿sí? Pero, pues, como es un fraccionario, esto va a ser igual a 1/2 menos 2/2. Sabemos que la unidad es lo mismo que decir 2/2. Sí, es claro esa parte. Y 1/2 menos 2/2, pues me va a dar negativo, menos 1/2. La resta de estos dos fraccionarios me da menos 1/2. Y eso va a ser igual a 1 sobre, para que no me quede negativo, yo puedo bajar la x acá al denominador o dejarla así. Pero digamos, para continuar para que me poderlo expresar como radical, entonces yo bajo acá al denominador y ya me quedaría finalmente 1/2 de raíz de x. ¿Listo? Sería así. Aquí pasa lo mismo, tengo pues pasa lo mismo que hice acá, es que tengo la x en el denominador, yo también lo puedo, esto es lo mismo, 1 sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1. Son equivalentes. Y x a la menos 1 es más fácil para aplicarle esta fórmula, la derivada de la potencia, que es bajar el menos 1 y le resto, acá le resto, cuando estoy derivando, le tengo que restar 1, entonces va a quedar menos 2, va a quedar menos 1 sobre x a la 2. Esa parte es clara. ¿O alguna pregunta? Sí, señora. Los demás, Jorge, Juan. Sí, señora.
Sergio. Bien, Sí, señora. ahora, ¿qué vamos a seguir? Bueno, acá este es un ejercicio, tenemos x a la 4, vamos a hacer la derivada con las primeras reglas que vimos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? F de x, esto ya es derivada, no se les olvide, o sea, si ya vamos a aplicar las propiedades de la derivada, colocar el apóstrofe acá, ¿sí? Porque si no lo escriben es como si no, este apóstrofe, es como si siguiéramos trabajando con otra función diferente, pero no la derivada de f de x. Es muy importante que coloquen el apóstrofe para decir ya voy a aplicar derivada a esa función. Entonces, ¿cómo me quedaría la primera? A ver, ustedes con lo que acabamos de ver, ¿cómo quedaría x a la 4? ¿Quién me dice? Se baja el exponente Ajá, y queda el exponente menos 1, o sea, x a la 3. sería 4 menos 1, ¿cierto? Vamos a hacerlo así como por favor. Menos Menos, ¿cómo puedo? Esto un medio como un medio, ¿cierto? Esto es como si fuera x a la 1 medio. Entonces vamos a bajar 1 medio por x. x a la 1 medio menos 1. Bueno, dejémoslo. Más 5 por 0. Este se acá es 1. Más, 5 por y 0. pues esto se Como vuelve 0, no ¿cierto? tiene x, pues sería 0, sí. 5 por 0 Es da 0. una constante. Entonces, la Sí, derivada de señora. una constante es 0. Vamos a seguir organizando esto y me queda 4x, 4 menos 1 da 3. 3. Menos, Un aquí es un medio medio, pero x, de vamos a hacer la resta. 1 x es es igual a como 2 si fuera menos... 2 medios, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, Eso es igual esto va a a ser menos igual 1 medio. 4 a la 3 menos 1 menos Menos 1 medio. 1 medio. Entonces la Se respuesta puede, correcta sería la D. podríamos organizarlo mejor y sería x a la 4 menos 1 sobre, como esto es 2. negativo, lo Exacto, más bajo abajo. y me queda raíz de. ¿Y cuál sería la respuesta? D. La D, ¿cierto? 4x a la 3 menos 1 medio. Esta sería la respuesta. ¿Sí, los demás bien? Bueno, entonces vamos a seguir con las otras reglas. ¿Tutora tiene alguno con logaritmo? Que ese sí Sí, no he sido capaz. ya seguimos mirando. Entonces vamos a mirar la derivada del múltiplo constante. Entonces, si C es una constante y g de x es una función derivable en x, se tiene C por g de x, la derivada será C por g' de x. Entonces tenemos menos 3, que es la constante, por x a la 5, entonces derivo y debo, el 3 queda igual. Entonces, acá sería menos 3 y bajaría el 5, o sea, tengo que derivar x a la 5. Este sería la derivada. Entonces, la derivada g' de x sería 5x a la 4 y el 3 queda igual. Y luego si se multiplica 3 por 5, 15 x a la 4. Pero es que hay un error, es 4. Aquí es 4. Porque 5 menos 1 es 4.
quedaría, y el menos, ¿no? Que no se nos queda el menos. Sí. Entonces, aquí el 3 multiplica a la derivada de x a la 5, que es la función. Para la derivada, la suma de funciones. Entonces, aquí lo que quiere decir es que yo, si tengo una suma de funciones, si f de prima, perdón, f de x y g de x son funciones derivables en x, entonces yo puedo hallar la derivada por aparte, ¿sí? Y sumar la derivada de f de x más la derivada de g de x. Entonces, acá tenemos lo que acabamos de hacer, que derivamos cada uno y luego que pues obtenemos la respuesta. Por separado podemos derivar este y este por separado. Vamos a seguir. Ahora, derivada de un producto de dos funciones. Esta es la que nos va a servir para el ejercicio de el que menciona el compañero, que es logaritmo natural de 3x menos, digamos, menos 2x, ¿sí? Por decir así. Entonces, esto, así como está, no podríamos aplicar por esta serie de productos, porque fíjense que la área de productos es una función que es igual a fx por g de x, la derivada va a ser igual a f' de x por la función g de x más derivada de g por la función f. ¿Sí? Esta es la forma para, es la función derivada de un producto de funciones. Entonces, esta fórmula no la podemos aplicar a esto, ¿verdad? Porque acá no tenemos una multiplicación, sino tenemos una función elevada a otra función. O sea, podríamos identificar algo así como que f de x, como si estuviera elevada a g de x, ¿cierto? Es muy diferente a esto. Esto no es igual a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la propiedad de logaritmos para que g de x pase a multiplicar. O sea, me va a quedar identificando, digamos, que g de x es menos 2x y f de x sería ln de 3x, ¿cierto? O sea, para poder aplicar esta propiedad, yo tengo que usar lo de la propiedad de logaritmos, que es que si yo tengo esto elevado, esto es equivalente a decir menos 2x por ln de 3x. ¿Listo? Y ahí sí ya tendría una multiplicación de funciones donde esto sería, como le he escrito, e de x y esto sería f de x. ¿Es claro esa parte? Sí, señora. Como está en el problema, es una función elevada a otra. Y esto no se puede resolver de esta manera. Ya tocaría aplicar otra propiedad, si existe. O sea, la derivada, ¿sí?, de esto, perdón, esta no es esta es una función. Que me oculta. A ver. Entonces, ahora,
Esto es como si fuera f de x, ¿cierto? Una función elevada a otra. Es como si esto fuera f de x elevada a g de x. Pero si lo dejamos de esta forma, no podemos aplicar. Hay otra fórmula, por decir así, para este tipo de funciones. Pero está la opción que, o sea, es una manera de resolver. No quiere decir que no se pueda hacer de la otra forma que les digo. Pero de esta manera podemos aplicar la derivada de producto. Si yo antes de hacer la derivada, esta función le aplico la propiedad que les acabo de decir, que es este exponente, pasarlo a multiplicar por la propiedad de logaritmos y me queda menos 2x por logaritmo de x. Y ahí sí ya podría, ya esto lo podría aplicar. Entonces, vamos. Tutora, una consulta. Digamos, Entonces, ahí digamos quedaría, digamos, esa quedaría como 2, perdón, menos 2. entonces, ¿Cómo sigamos se esta desarrollaría en estructura. este caso? F' de x, ¿cuál es? Es la derivada de f de x. ¿Cómo derivamos un logaritmo natural? Entonces se deriva de la siguiente manera. El logaritmo natural de x sería, vamos a hacerlo acá para que, o sea, yo tengo f de x es logaritmo natural de 3. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural? F' de x va a ser 1 sobre lo que está acá, que es 3x, por la derivada interna de 3x, que es 3. Entonces queda finalmente 3 sobre 3x. O sea que eso va a ser igual a 1 sobre x. ¿Listo? Esa sería f' de x. Ahora, esto. Y también necesito hallar g' de x. Entonces yo sé que gx es igual a menos 2x. Y g' de x va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Listo. Ya tengo todas las partes y todos estos términos que necesito acá. Esta es la fórmula general, ¿no? F' de x va a ser igual a la derivada de la primera función, que es el logaritmo natural de 3x que me dio 1 sobre x, ¿cierto? Luego sigue por g de x, que es menos 2x. Vamos a colocarlo en paréntesis. Más, ¿cuál es la derivada de g' de x? Que yo la llevo, menos 2. Voy a colocarlo en paréntesis. Ahorita lo resuelvo. Por fx, que es logaritmo natural de 3x. ¿Sí? Y ahí, de ahí para allá, pues tengo que acomodar, por decir así. Entonces, acá hay una multiplicación, me va a dar menos 2x, acá hay un signo sobre x, y aquí me da más por menos da menos. Espere, corrijo. Pongo el menos. Vamos a ahorrar y que sea menos de una vez. Aquí sería menos 2 por logaritmo de 3x. Y luego sería f' de x igual. Estas x también se irían, ¿no? Se me va a quedar menos 2 logaritmo de
se podría dejar hasta ahí, o sacar factor común 2 también, pero ya quedaría de esa forma. Es claro esa, cómo se utiliza la fórmula. Sergio, ¿quedó claro esa parte? Sí, Sí, señora, señora. ¿me puede explicar Así es, un se ve momentico bien. ¿Lo lo pudieron de, comprobar con GeoGebra? me puede explicar un momentico esa parte del logaritmo, esta de que dice logaritmo interno, o sea, Sí. se coloca Lo que 1 pasa, sobre el este, ajá. sí, lo que pasa es que el logaritmo de, si miramos, ya le muestro, o sea, la función elemental, por decir así, es logaritmo de x, ¿cierto? Es la función elemental, que es f de x. Esa, que cuando se va a derivar, esta derivada sería, la derivada sería 1 sobre x, ¿cierto? Esa es la elemental, pero como internamente está multiplicada por 3x, o sea, no es x solita, sino que hay un 3, yo tengo que tener en cuenta ese 3. O sea, tengo que tener en cuenta que acá hay una función 3x, no x solita. Entonces, por eso yo tengo que lo multiplica cuando es, como esta ya es otra función donde ya no es x, sino es 3x, yo tengo que también derivar la parte interna, ¿sí? De el argumento de ese logaritmo. Entonces, cuando yo vaya a derivar, tengo que tener en cuenta, hacer la derivada general, que sería 1 sobre 3x, pero multiplicar por la derivada interna de ahí, que es, o sea, derivar 3x. ¿Cómo es, y cuál es la derivada de 3x? Es 3. Y ahí sí ya me da el resultado. Listo, gracias, doctora. Y 3x, pues sabemos, esta es la que, la de, esto es como si yo tuviera 3x elevado a la 1, entonces bajo el 1, y, no, esa ya esa es la 3x solita que se vuelve 1, por eso queda 1 por 3, 3, la que vimos ahorita, es esta, que está multiplicada, no, esta, x, que es 1, pero como está multiplicada por una constante, es 3 por 1, 3. Tutora, ¿la puede comprar por GeoGebra? Sí, claro, te vamos a mirar por ejemplo si estamos haciendo las cosas bien. Entonces, voy a hacerlo, no voy a hacer toda la demostración gráfica, sino la función. De x igual a durante 3x elevado a la menos 2x, ¿sí? ¿Es así? Y derivada de la función f hasta extensa. Sí, esta es la que no la da simplificar. Pero vamos a hacer una cosa. Si toca por la gráfica porque es que esta se extiende. Esta la hicieron por la otra propiedad. Por la Sí, propiedad señora, de es que a mí derivada. me dio así, no, no, por eso. A mí me da así ese mismo resultado. Sí, entonces vamos a hacerla por o sea, esto se puede simplificar más y tiene que dar igual a la otra. Entonces, bueno, guiémonos por la gráfica. Entonces tenemos la rojita, es el logaritmo natural de 3x, está a la menos 2x. Sí. Esta es la verde. La verde es la función original. La derivada que arroja GeoGebra es esta. Y yo voy a colocar la que yo calculé.
a escribirla como otra. X igual a, nos dio 2, ¿no? 2. Menos 2. Ajá. No, menos 2 más 2 que multiplica el logaritmo natural de 3x. Más 2 logaritmo natural de 3x. Vamos a esperar. Dice menos 2, no, mire, dan los dos negativos. Menos 2 logaritmo de 3x, ¿cierto? Vamos a mirarla. Menos 2 menos, ya diferente. Menos 2 por menos 2 logaritmo natural de 3x. Pero ahí se aplicó la propiedad. Tal vez yo me equivoqué. Pero si está dando, esta es la que nos dio a nosotros. Menos 2 logaritmo. Entonces vamos a mirar acá, de pronto dice aplicar. Propiedades de primera derivada de aplicamos la de 1x, la del logaritmo natural, ¿sí? De x, Sí. es 1 sobre x. Esa ya está. Es una. La otra que. La propiedad de los logaritmos. Es la que aplicamos. Fíjense, esta fue la propiedad. De todo eso, logaritmo natural lo mismo que logaritmo. O sea, le aplican las mismas propiedades. Logaritmo de AB es bajar P por logaritmo de A. P por logaritmo. Esta fue la propiedad que aplicamos para resolver antes de hacer la derivada. Pasa a multiplicar por logaritmo de A. Y sabemos que el logaritmo en las elementales es pero no, sí, es una sola. Sí, están esas dos cosas. Vamos a mirar otras cosas. Tenemos logaritmo natural de 3x a la 6. Y bajamos 2x por logaritmo de 3x. Entonces la función f de x es f de x, vimos que era logaritmo de 3x, o sea, no importa el orden. El logaritmo de 3x y g de x es menos 3. Entonces, yo seguí este mismo orden. F de x es logaritmo de 3x y g de x es menos 2x. Yo derivo g de x, me queda menos 2. Y derivo logaritmo de 3x va a ser 1 sobre 3x por internamente es 3. Me va a quedar 3 sobre 3x. Pero si yo simplifico, va a quedar 1 sobre x. Y g de x es menos 2x por, más g' de x es derivada de x es menos 2. Y logaritmo de sería el logaritmo de 3x. ¿Sí? Ahí está. 2x. Resuelvo esto. Menos 2 logaritmo de 3x. Y aquí me queda menos 2x sobre x menos 2. Y
menos 2 logaritmo de 3x. Sí, está completa la función. Los signos están bien. Menos 2 menos 2. Se multiplica. Menos 2 menos 2 logaritmo de 3. ¿Ah? Sería función logaritmo de 3x elevado a la. A ver, la derivada de la función es bastante densa, como si no hubieran muy diferente. No sé si acá es porque estadística menos 2. A mirar algo acá. Logaritmo va a hacer otra función acá. Derivada. Porque aquí necesitan la derivada de ln de 3x es 3 sobre 3x. Sí, 1 sobre x. 1 sobre x. Y la otra derivada. Está muy diferente. Y la derivada de sacar el factor 2 estos x se van. Uno más. Uno más. Logaritmo. Uno. Ya diferente. Tengo que evaluar esto porque no me están igual. Lo hacen con la otra, con la fórmula de potencia. ¿Qué es esto? Alguien me dijo que había obtenido esta, la de arriba. Bien. Sí, señora, a mí me dio igual. Y estoy tratando de hacer lo otro y tampoco. Sí, señora, correcto, me dio así. O sea, así me dio en el GeoGebra, tal cual. Ya, pero matemáticamente lo sacó con... No, me dio igual que a usted.
le Sí, digo al señora. como yo lo hice. Ok, sí, yo Sí, tengo señora. tengo que revisar porque creo que se está usando la derivada de esa es la de producto de una propiedad. Acá no está esa propiedad. De la derivada, que es la del cociente. Es la de la derivada. Hay una fórmula que es con logaritmo. Mire, es esta. Que es bastante extensa. Que es f de x igual a g de x elevado a otra función y va a dar esto. Pero es muy, o sea, deberían llegar las dos a la misma respuesta. Eso lo extraño. Que debería llegar a otra función. Creo que es función. Pero aún queda pendiente esta. Este no se ve bien acá. La que yo les menciono. Y es que acá en el material tampoco la vi, pero esa es otra que está. Pero sin embargo deberían llegar ambas a la misma respuesta. Esta debería coincidir con la que estamos aquí. Vamos a decir esto de aquí, que GeoGebra no lo toma. X estamos X por logaritmo. X por logaritmo. Muy diferente. Sí, muestra la gráfica. Ya con la derivada F, sí cambia. Sí. Ahí sí llego a la respuesta. Ok. Sí, tengo que revisar eso porque
él toma muy diferente escribiéndola aplicando la propiedad, se supone que es equivalente. Si se fijan, si lo escribimos ya después de aplicar la propiedad, vemos la derivada como la calculamos, si coincide. Pero si no se escribe así en GeoGebra, no va a coincidir. Si observan el cambio, cambia la función muchísimo cuando se escribe esto elevado a la positiva. F de X cambia la función. ¿Se escucha, Sergio, Juan? Para Sí, genial. O finalizar. sea, la idea es Señor, colocar la Juan. función ya cuando la hemos cambiado. Sí, porque aunque no debería ser así, tenemos que revisar porque se supone que la función original está elevado, ¿sí? Aquí ya es cuando ya aplico la propiedad del logaritmo que lo paso a multiplicar y ahí sí me da la derivada. Me va a dar igual a la que calculamos. Ahí sí coincide. Pero entonces, hay que escribir entonces después porque me cambia, claro, me cambia muchísimo la función. O sea, hay que explicar la propiedad del logaritmo y ahí sí se puede utilizar la que les expliqué en el ejercicio. Si no, no llegan a la misma respuesta. Y fíjense que si cuando la derivada por GeoGebra, sí llegamos a lo mismo, que es menos 2. Eso le saqué el factor como un menos 2, pero es la misma función que está acá abajo. Listo. Entonces sería que colocaran la función, pero ya con la propiedad. De todas maneras, les voy a pasarla para comprobar. Sería la otra fórmula, pero bueno, lo que les digo, debe llegar a la misma respuesta, lo que se llama, porque es lo mismo, es elevado. Pero no sé, GeoGebra no lo toma igual. Habría que mirar si es que lo estoy escribiendo mal, pero no. Tendría que mirar qué pasó ahí, porque no lo toma. Aquí sí ya lo hizo, pero no lo hizo antes cuando lo escribí con exponente. Bueno, se me acaba el tiempo, pero el método está, o sea, si aplican este método es aceptable porque estamos dando las propiedades. Bueno. Ok, sí, señora. Listo, Entonces, tutora. ¿Cuándo sería el Este, otro CIPAS? no, pues los martes siempre se hacen los martes. Ah, perfecto, perfecto. Y hay una invitación para las web, que son los jueves. Entonces, si quieren participar en la web, este jueves hay web a las 6 de la tarde. Yo voy a estar acompañando la web en el chat. Entonces, por ahí también podemos estar interactuando. Bueno, Ok, en esta tutora, sí, sesión señora. este CIPAS está grabado, ¿cierto? Está grabando. Sí. sí, esto queda grabado y se los comparto por el grupo y por el correo. Ok, gracias. Sí, señora, gracias. Que estén muy Gracias, bien, tutora. seguimos. Feliz día. Hasta luego, tutora. Muchas gracias por su tiempo. Bueno.